nariñense, un pastuso orgulloso y enamorado de su tierra. Hola amigos, bienvenidos al Check-in Suba y Charlemos, transmitiendo desde el centro del volcán. Hay personas que saben mirar la ciudad con ojos de arquitecto y sembrar futuro con manos de caficultor. Hoy está con nosotros un hombre que ha transitado caminos diversos, que lleva en la nostalgia del río Bobo y la textura del grano tostado por la historia y con la historia. Pablo Andrés Guerrero ha sido deportista, urbanista, servidor público, soñador persistente. Desde la hacienda El Obraje, en Tangua, municipio del departamento de Nariño, ha encontrado en la tierra un propósito, donde el café es carta de presentación y símbolo de excelencia. Su vida ha sido una mezcla entre planos y potreros, entre el cemento de la ciudad y el aroma del campo. Él ha llevado la disciplina y elegancia que exige la cancha, al diseño, a la gestión del territorio, a la vida misma. Nos hablará de Pasto, de cómo lo ha habitado desde la Casa Navarrete, de los frutos de sus cafés especiales, del valor de unir y sostener una familia. Bienvenido, Pablo Andrés, a este espacio. Luis Ernesto, pues muy agradecido por la invitación, muy complacido de estar aquí y compartir este espacio que de paso te felicito, me parece que es un proyecto muy bonito y que va a posicionarse muy bien en la ciudad, o sea que muchos éxitos también en este emprendimiento que están haciendo, que para mí es maravilloso. Muchas gracias. Pablo Andrés, ¿cómo haces tu check-in todos los días? ¿Qué dice Pablo Andrés a ese otro Pablo Andrés que está frente de un espejo? ¿Cómo organiza tu día? Bueno, en realidad, yo mi día, aunque no soy muy organizado como tal, o sea, soy una persona que improvisa mucho, sí tengo preagendado la víspera, digamos, más o menos lo que voy a hacer el siguiente día. Y pues parte de levantarse temprano y salir a hacer recorrido por los diferentes proyectos que me encuentre haciendo en el momento. Pero soy muy dado a que mi agenda fluctúe. No soy rígido en los tiempos, o sea, puedo variar fácilmente lo que voy a hacer en el día. Y depende mucho de qué pase en cada uno de los pasos que voy haciendo. O sea, hay cosas que toman más tiempo, hay cosas que toman menos tiempo, y si no las tengo plenamente planeadas, pues le dedicaré y lo iré viviendo momento a momento, ¿no? ¿Madrugador? Sí, madrugador, ahora un poco menos, antes era muy madrugador, era deportista mucho, y entonces estaba muy temprano ya haciendo deporte, ahora un poco menos, pero sí, me levanto temprano. Pablo Andrés, ¿cómo fue crecer entre la ciudad, entre Pasto y los campos, Tangua, las fincas? ¿Qué ha significado para ti mantener siempre ese vínculo, esa conexión entre los olores de tierra y los olores de ciudad? Bueno, para empezar fue muy particular para toda mi familia, pues para todos nosotros, éramos 5 hermanos, porque pues mi papá cuando construyó su casa, cuando estaba empezando el desarrollo de Pasto, En el Parque Bolívar. Pensó que Pasto se iba a desarrollar hacia el Parque Bolívar, y entonces hizo su casa en el Parque Bolívar. Una casa lindísima, ¿no? Sí, una casa bonita y todo, pero era la única que había. Y después hubo otra, la de Eduardo Moncayo, pero sí, fue prácticamente la segunda. De resto, la ciudad creció hacia el otro lado. Entonces nosotros, para empezar, desde el colegio, nosotros teníamos la posibilidad o la diferencia, digamos, de que salíamos del colegio y teníamos que irnos hacia la dirección contraria a que viajaba todo el mundo. Entonces éramos solitos caminando hacia nuestra casa y todos nuestros compañeros venían hacia el sector de la avenida. O sea que eso ya nos empezó a generar una cultura, sumado a que mi papá era muy cuidadoso con nosotros, muy protector, no nos dejaba salir y todo. Y en vacaciones nos íbamos 2 meses a encerrarnos en Tangua.
que a diferencia también de la mayor parte de los compañeros que tenían fincas en Chachagüí, donde había muchas fincas y muchos amigos, allá en Tangua éramos ermitaños totales, éramos totalmente solos, o sea, éramos nosotros viviendo en el campo, solo para nosotros. Entonces, eso nos hizo que nos apeguemos mucho a ese territorio, que lo vivamos muy personalmente y pues que nos enamoremos también de ello, ¿no? Ya. En el sector de la Casa del Parque Bolívar, bueno, estaban los Moncayo, estaba tal vez ya en esa época, bueno, después la familia de Pedro Ortiz, estaba la familia Urbano. ¿El batallón Boyacá existía ya cuando sí, claro, sí, estaba también la familia Helfer, que fue muy, claro, muy cercana a nosotros, sí, éramos vecinos, calle de por medio, muy cercana y de muy gratos recuerdos. Claro, el batallón existía, sí. Era lo que le daba la seguridad en ese tiempo, no como ahora que a la gente le da un poco de temor de estar frente a instituciones de militares, pero sí, ya existía y éramos, sí, 5 o 6 familias los que tiramos hacia ese sector, pero poco a poco también fueron emigrando hacia acá, hacia este sector del norte de la avenida. Pablo Andrés, fuiste un referente local para muchos en el deporte, especialmente en el tenis. Un jugador sobresaliente, alguien que todos miraban en las canchas. ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Qué fue lo más significativo? No solo representar a Pasto o a Nariño, sino que te volviste un referente y las generaciones próximas vinieron con un afán inmenso de lograr en el deporte del tenis algo importante también. Bueno, el tenis sí marcó mi vida, o sea, fue un deporte que inició en el Club Colombia, siendo uno prácticamente de 11, 12 años, digamos, ¿sí? Se inauguraron unas canchas y empezamos a jugar tenis. Yo pienso que también tenía sentido de que pues, no teníamos mayor actividad, no salíamos a rumba, no nos permitían todo eso, pero al deporte sí. Entonces, pues yo me fui enamorando del deporte y lo cogí como disciplina. Entonces madrugaba a practicar, madrugaba a hacer ejercicio físico para estar mejor y a aprender a jugar. Empezamos a aprender, pues y era llamativo porque yo era de los más chiquitos, todos eran mayores, y sin embargo yo empezaba a ganar, pues entonces eso era como llamativo. Y sí me gustó, empezamos a entrenar, empezamos a jugar, luego empezaron a aparecer ya entrenadores. Fue diferente a lo que es hoy, allá prácticamente aprendimos jugando, o sea, no había entrenadores como hoy, buenos, con formación, con toda la historia, sino que el proceso fue mucho más lento, pero se llegó a buenos resultados, se llegó a aprender, tuve la oportunidad de irme a intercambio, participamos en el campeonato estatal en Estados Unidos y quedamos campeones con nuestra escuela, campeones estatales. Entonces llegamos a tener un nivel agradable, un nivel bueno, y eso me dudó un poco hasta llegar a la universidad, ¿no? Ya los deberes de la universidad lo empiezan a distanciar aún un poco y uno lo sigue practicando, pero ya no se dedica al tenis. No es como hoy que uno ve el tenis como una posibilidad de hacer vida y de volverse profesional. En ese entonces pensar de que uno se va a quedar siendo profesional en el deporte era casi que una utopía, ¿no? Entonces no estábamos preparados para eso. Entonces, pero hay muchos recuerdos de amigos, de entrenadores sobre todo, porque yo me caracterizaba porque jugaba más con entrenadores que con amigos, ¿no? Sí. Entonces yo hacía los campeonatos, organizaba los campeonatos y buscaba que en los campeonatos siempre entren los entrenadores, porque pues para mí eso era nivel. O sea, para mí que me digan que yo era bueno si le ganaba a todo el mundo o si competía por lo menos con todo el mundo. Sí. Pero no me parecía correcto cuando hacíamos los campeonatos y pero los campeonatos y los entrenadores no participan. Digo, no, si los entrenadores no participan, pues entonces estamos ahí como regalándonos medio título, pues, ¿no? Claro. Oye, Pablo Andrés, y Luis Guillermo y David también jugaban contigo, también les gustaba. Sí, ellos también jugaban, no tenían la misma disciplina, el mismo enamoramiento, pero sí jugaban. En algunas cosas me reclamaban porque me decían, bueno, claro, es que no nos haces a un lado por jugar con otras personas y entrenas a otras personas porque si juegan con vos, pues suben nivel. Y entonces a ratos me reclamaban un poco eso. Pero sí, ellos jugaban, pero yo pienso que era más un poco que el que más tiempo le dedique, ¿no? O sea,
pronto un talento que puede tener uno en eso, pero era el que más tiempo le dedique, el que más esfuerzo le ponga, era el que tenía los resultados, ¿no? Eres el puntal fundamental y de unión en la familia. Eres un referente de toda esa tradición, de todas esas cosas bonitas que construyeron los viejos. Y hoy sos el centro, sos el que organiza no solamente la parte económica, financiera de una familia, sino que sos el apegado a cada una de esas otras dos familias que son las de tus hermanos. ¿Cómo haces y cómo logras unir en los tiempos, en la distancia y en el quehacer? A ver, yo pienso que nuestra familia tristemente tuvo la desafortunada partida de mi madre muy joven y de mis hermanas muy jóvenes. Murieron entre los 50 y 55 años las tres, digamos, ¿sí? De edad. Eso, pues, por un lado es muy triste. Sí. Y tuvo también la característica de que mis dos hermanos, tanto Luis Guillermo como David, se fueron de Pasto, o sea, se radicaron en Bogotá. Entonces eso hizo que una familia nuestra, que es realmente pequeña, porque mi padre eran 4 hermanos y el único que tuvo hijos fue mi padre, fueron 5. De los 5, mis hermanas no tuvieron familia, solo quedamos los 3 hombres, y de los hombres, solo Luis Guillermo y David tuvieron hijos. Sí. Entonces nuestra familia es pequeña y ellos estaban en Bogotá. Pero vamos a tener de pronto. Bueno, y siempre uno, como todas las familias, regresan a la casa paterna. Sí. Mi madre murió muy joven, pero mi padre sobrevivió muchos años, y entonces ellos venían a visitarlo. Y estaba mi tía Mercedes, que pues vivió siempre con mi papá, vivió siempre con nosotros en la casa, que era una segunda madre. Y entonces, mientras eso se mantenía, ellos venían esporádicamente y yo siempre buscaba de tratar de que vengan más posible y se apeguen a mi papá, porque papá, pues tú sabes, tenía sus depresiones y sus asuntos, y el que vengan los sobrinos, los nietos en este caso, pues era para él muy valioso. Entonces yo traté de recoger, de cuidar de ellos, de asumir la responsabilidad de estar para toda la familia aquí en Pasto. Mis hermanos hicieron carrera por fuera. Y cuando poco a poco fueron desapareciendo, pues se mantuvo esa relación con Pasto que se creó. Entonces yo me encargaba de estar llamando, era mi hermana antes la que estaba pendiente de todos los cumpleaños. Entonces ella era la que nos ayudaba, desapareció ella. Y entonces alguien tenía que tratar de mantener a la familia unida. Porque hoy, la realidad de hoy es que los muchachos se van, los hijos se van y se van lejos, sí. Y entonces se pierde el contacto. Entonces hemos logrado afortunadamente, a pesar de que somos pocos, tenerlos a todos unidos, muy cercanos. No, eso es muy, muy, muy bonito y sobre todo que no se puede perder eso. Y alguien tiene que responsabilizarse en el tiempo que se mantenga. Bueno, claro, y obviamente pues tiene también que lograrse que se logre despertar, en este caso en los sobrinos, ese apego, ese amor por la tierra, que no es tan fácil si no están viviendo aquí, ¿no? O sea, tenemos uno que vive en Tokio, los otros 2 viven en Bogotá, los otros están viviendo en España, entonces hacerles el apego aquí a la tierra, pues toma trabajo, pero yo pienso que hay que lucharlo. Hemos logrado y ha sido un motor para mí también hacerlo. Muy bien. Pablo Andrés, eres arquitecto planeador. Dentro de ese trabajo, lo urbanístico llama la atención. Fuiste director de planeación municipal y luego decidiste apostarle a la tierra y al café. ¿Cómo fue ese giro? ¿Qué pasó o cómo combinas ese tipo de labores? Bueno, la realidad es que yo nunca pensé que iba a ser funcionario público, o sea, eso nunca estuvo en el radar, nunca. Y se dio por una coincidencia, o sea, en ese tiempo un candidato, en ese tiempo era Raúl Delgado, fue el candidato que fue y me abordó y me dijo que quería que trabaje con él, y yo le dije, no, pues yo realmente no tengo ni la afiliación política ni el interés de trabajar con esto. Si quieres te puedo hacer un proyecto de urbanismo, de cómo veo la ciudad para que usted lo incluya en su proyecto de trabajo, pero yo no tengo ningún compromiso político ni nada. Entonces él dijo, bueno, listo, si usted es eso, lo hacemos, pero me gustaría que trabaje conmigo. Resultó que ganó la alcaldía y después volvió y me invitó. Dijo, no, me invito a que sea director de planeación. Le dije, ¿bajo qué términos? Porque sí, hay condiciones, porque si hay condiciones, pues yo quiero saberlas, y si no, probablemente no le voy a aceptar. Entonces me dijo, no, usted las pone. Entonces le dije, vea, total independencia,
tener autonomía y poder incidir en las decisiones que se vayan a tomar y tratar realmente de plasmar lo que estamos proponiendo en ese proyecto de gobierno que usted hizo. Él aceptó eso. Eso fue muy llamativo, porque dentro de un gobierno alternativo, que venga una persona que representaba supuestamente la derecha, de un estatus social alto, tal, pues generó bastante cimbronazo al interior. Y además tenía ciertos privilegios, porque pues, al interior eso llamaba a reuniones, digamos, cuando había reuniones internas que tenían cierto lineamiento político, a mí no me llamaban. Entonces decían, ¿y por qué a Pablo le dan esa libertad? ¿Por qué Pablo no tiene que venir? Entonces el alcalde en ese momento decía, no, pues yo tengo un acuerdo con él independiente, esa es mi decisión, Sí, él, claro. él es mi cuota, entonces a él déjenlo allá tranquilo. Hubo una identidad muy buena, o en ese momento hubo una identidad de objetivos, una identidad de trabajar por resultados, y me pareció que ahí aprendí, dije, tal vez de lo público se puede hacer algo, y tocando un poco el romanticismo que yo tengo, dije, de pronto vale la pena intentarlo. Pero sí, la experiencia fue bonita, me quedaron mucha satisfacción de conocer a la comunidad, de trabajar más directamente por la comunidad, pero duró pues 2 años y 10 meses, creo. Eso fue lo que trabajamos en planeación. En ese paso breve por la administración pública, en donde se habla de política, en donde se conoce un poco más de política, ¿cómo evalúas ese paso? ¿Qué enseñanzas dejó? ¿Y pensaste en algún momento apostarle a hacer algo más grande por la ciudad? A ver, yo lo evalúo como positivo, pienso que para mí fue exitoso, fue satisfactorio haber contribuido en esa alcaldía y los resultados que obtuvimos fueron buenos. Eso me motivó a de pronto pensar que sí, que valía la pena seguir ese camino, que valía la pena de pronto apostar a tratar de ser alcalde. Había muchas iniciativas que yo en su momento las planteé, y el alcalde me decía, no, vea, esos proyectos son suyos, pero yo tengo otros. Sí. Entonces hágalos, bromeando, me decía, hágalos cuando usted sea alcalde. Entonces yo dije, pues bueno, pues va a tocar apostarle, pues sí. Y se dio la circunstancia de que ya se venía la alcaldía, se dio la circunstancia de que el alcalde empezar a apoyar a otro candidato que yo pensaba que no llenaba en ese momento las cualidades. Entonces dije, no, yo no puedo ser parte del gobierno y seguir apoyando a un candidato que pienso que no. Entonces, para mí la mejor salida era decir, no, es que yo me retiro porque voy a ser candidato. Pues a eso nadie me puede decir que no. Sí, claro. Me retiré y dije, no, yo voy a ser candidato. Pensé que iba a ser candidato, pensé que iba a abordar al partido, en este caso era el Partido Conservador, y que el camino iba a ser, si uno hacía buenas propuestas por la ciudad, iba a ser llano, pero pues eso fue totalmente opuesto. O sea hablar al pensamiento. Hablar con la clase política resultó supremamente difícil, supremamente frustrante, al extremo que incluso estuve a portas de no poder ser candidato porque no tenía aval. El Partido Conservador no me daba el aval, si no yo no demostraba que iba a ganar la alcaldía, lo cual era imposible, pues, ¿sí? Y finalmente casi que me lanzo. Yo estuve para lanzarme por un movimiento indígena, solo por el hecho de ser candidato, y ya en la víspera, ya casi para la preinscripción, me llamó, en ese entonces fue el senador Enríquez Maya, y me dijo, mire, yo le conseguí un aval por el Partido Conservador, y entonces yo dije, bueno, yo voy porque yo sí creo que Nariño tiene unas bases conservadoras fuertes, y aspiré a la alcaldía. ¿Qué aprendí de esa aspiración? Primero que saqué un resultado que fue satisfactorio, todo el mundo lo consideró como muy bueno, pero estuvo lejos de ganar. Como las virreinas, ¿no? Sí, pero me dejó el mensaje de que mucha gente dijo, mire, la alcaldía no se llega en la primera, se llega de pronto en la segunda. Sí. Yo empecé a sentir que de pronto no era el camino, porque uno aspira a ganar la alcaldía con una propuesta de gobierno, con unos proyectos, con un compromiso honesto de hacer las cosas, pero no, yo desconocía que uno tenía que hacer una serie de compromisos electorales, todo el mundo electoral para hacer. Hay dos mundos, el mundo del alcalde que va a ser alcalde, que quiere hacer algo, pero el mundo de la elección previa. Y para ganar la alcaldía tú tienes que hacer una serie de compromisos y trabajos electorales que distan mucho de lo que a mí me gustaba hacer. El pensamiento y el sentimiento. Y el sentimiento. Claro. Entonces yo dije, no, por ahí no es. Pero había mucha presión después de estos resultados de que la gente me decía, no, tiene que seguir y tiene que volverse a hacer.
Entonces yo hice una apuesta que también fue un poquito loca y yo dije, mira, ustedes me dicen que yo moví voto de opinión, que yo logré en esas elecciones de la alcaldía movilizar a mucha gente, que no es lo suficiente. Dije, mire, yo me voy a lanzar a la Cámara. Si realmente hay voto de opinión, ese voto se tiene que ver en la Cámara. Se tiene que reflejar. ¿Sí? Y si no se refleja en la Cámara, no me vuelvan a decir que me lance a la alcaldía, porque quiere decir que estoy demostrando que no hay, que eso no está funcionando así. Pues bueno, y más o menos el resultado fue ese, o sea, que no se tuvo la votación que se quería. Y entonces le dije, no, mire, o sea, realmente lo que trabaja realmente es una estructura electoral muy fuerte que yo desconozco. Y si yo desconozco esa estructura electoral, pues no tiene sentido que aspire o que aprenda algo que no me gusta para tratar de llegar a hacer lo que sí me gustaría. Don Andrés, a ratos se siente uno como utilizado. No, yo pienso que uno tiene que ser utilizado para poder llegar. Sí, o sea, yo no me alcancé a sentir utilizado porque yo, inclusive mucha gente me dijo, no, de pronto es demasiado orgulloso, mire, no quiere aceptar el apoyo de los parlamentarios, no quiere ir a hacerles la venia, no quiere reconocerles todo el trabajo. Y entonces, pero era una figuración. O sea, entonces, yo para mí digo, no, yo no me sentí utilizado, pero pues no tuve los resultados que teníamos que tener. Sí, pero si hubiera ganado, seguramente me habría sentido utilizado. Sí, claro. Pero me refería también cuando llegas a trabajar por la ciudad desde ese despacho de transmisión, cuando quieres impulsar y quieres activar lo que el mundo está activando. Y, bueno, gobiernos se hacen dueños de esas ideas, que está bien, no importaría, pero que se siga utilizando el nombre de la persona para llegar a. Bueno, en el caso de la alcaldía, yo creo que eso no pasó. O sea, en el caso de la alcaldía, la relación con el alcalde fue muy buena, excelente, se reconoció el trabajo y yo estuve satisfecho. Ya después, ya en el caso de la candidatura a la alcaldía y todo, pues ya no. Y yo lo que sí me doy cuenta es que lo que yo proyectaba en ese momento y en mi campaña decía, me decían el corresponsable, porque sacamos un periodo que era el corresponsable. Y yo decía, mire, o sea, si queremos construir ciudad, no puede ser únicamente el mandatario. Tiene que ser una unión público-privada. Es lo que se está haciendo hoy. Sí, y muchos lo estamos tratando de hacer y tú estás tratando de hacer. Sí. O sea, asumir una responsabilidad que sabemos que el alcalde no va a asumir o que de pronto ni siquiera puede asumir. Entonces, si uno hace ese compromiso y dice, mire, yo como privado pongo el esfuerzo, lo que busca es que el alcalde y el gobierno entonces apoyen. Facilite. Porque eso es lo que es la alcaldía. Lo que debería ser la alcaldía, contrario a lo que muchas veces es, que es entorpecer, es facilitar. Es decir, mire, usted tiene un proyecto, tiene una empresa, hombre, yo le facilito para que usted crezca y usted dé empleo. Yo hoy, por ejemplo, tengo un proyecto que hice allá en la Plaza del Carnaval, lo quise hacer hace muchos años, y la alcaldía lo boicoteó, y no lo dejó. Hoy finalmente lo pude hacer. Yo nunca apoyé ese proyecto de la Plaza del Carnaval, no me parecía correcto. Pero pues ahí está, y hay que tratar de apoyar. Si ustedes ven, son 20 años en que el municipio no ha hecho absolutamente nada por la Plaza del Carnaval. Sí. Ya son cerca de 8 años que no ha hecho nada por el desarrollo de la carrera 27. O sea, se quedan únicamente en ejecutar la obra de asfalto, de cemento. Pero el llamar a los privados, decirle, vea, construyamos aquí algo, hagamos de esta plaza lo que debería ser, implica que todo el perímetro haga algo. Pero todo el perímetro no lo va a hacer si no tiene una motivación, si no tiene una ayuda, si no le garantizan seguridad. Entonces lo que yo dije, bueno, puede que sea soñador, pero lo voy a hacer. Y aspiro a que gente empiece a decir, no, mira, él lo hizo, nosotros también hagámoslo. Y poco a poco empiece eso a cambiar. Y que el municipio se dé cuenta que tiene que ayudar, porque es su responsabilidad. Esa es como mi forma de pensar. No. Y es lo que quería hacer. Andrés, me da pie para hacerle una pregunta. Y es cierto el esfuerzo que has hecho, que ha hecho la familia en volver bonito toda esa esquina, esa escuadra que colinda con la Plaza del Carnaval. Y al frente tenemos una propiedad, una construcción que es histórica, en el Teatro Alcázar. Sí, también estamos cuidando y también estamos tratando de ponerlo en actividad. Y hay que ponerlo al servicio de la ciudad, Teatro Alcázar, con todo su esplendor. ¿Qué tal pensar en
en un conservatorio? ¿Qué tal pensar en algo que lleve en conjunto con el municipio de Pasto a hacer algo por la niñez? El problema de las alcaldías, que a ratos radica también en que son cortas, el periodo es corto, Sí. es que piensan en hacer obras que las puedan terminar y no piensan realmente a futuro. Por ejemplo, en la Plaza del Carnaval yo pedí en ese entonces para que hagan parqueaderos, si estaba el hueco hecho. O sea, si hoy hubiera parqueaderos ahí que alcanzaban los parqueaderos que quieran, todo ese sector estaría saneado, habría mucho menos congestión, seguridad y vida. O sea, vida para el comercio, porque la gente parqueaba y salía a la plaza y le daba vida. Y dijeron, no lo hacemos porque nos cuesta. Por eso en ese entonces me dijeron, por eso compramos el Teatro Alcázar. Pues nunca lo compraron, pero tampoco hicieron los parqueaderos. Y no lo hicieron ahí, no lo hicieron en Gumapamba. Entonces uno se da cuenta que, ¿cuál fue la excusa de Gumapamba? No, mire, es que es una obra que necesito entregar e inaugurar. Y si hago parqueaderos no alcanzo a inaugurar. Pero no están pensando realmente en la ciudad a futuro. Entonces uno decía, mire, los alcaldes deben sacrificar el mérito propio y aportar al mérito y al logro por la ciudad, que es desafortunadamente lo que no tenemos. Sí. Entonces, yo sí estoy aportando ahí. Es difícil porque, por ejemplo, no hay parqueaderos, entonces la gente se dice, mire, ¿dónde parqueamos? ¿Cómo llegamos? Es mucho más complejo. Entonces, por eso lo que te digo yo es que los esfuerzos deberían ser público-privados. Mire, el municipio invierte, hace un parque, hace unos parqueaderos. El privado invierte, pone locales, pone comercio, pone restaurantes, pone hoteles. ¿Bien? Eso es lo que nos llevaría a un resultado. O sea, lo vivimos, por ejemplo, en la Casa Navarrete. Sí. La Casa Navarrete, en el año 70, hay recortes de periódicos en que decían en el derecho en ese entonces, vea, hay que botar esa casa que es una ruina, que se va a caer. Estuvo rentada la registraduría, entonces muy mal cuidada. Cuando llegamos y dijimos, bueno, yo me gradué pues, de arquitecto y tal, y dijimos, no, eso hay que recuperarla del todo. La recuperamos, le dimos un uso. Y hoy por hoy, pues es un referente de ciudad. Todas las tomas que hacen de Pasto van y la toman. La pintamos la primera vez la pinté rosada. Sí. No, yo me acuerdo que hubo una sensación, inclusive la madre de Elizabeth, mi tía, decía, ¿cómo la he pintado rosada? Le dije, no, lo que necesito es que impacte. Y después fue una sensación, que dije, no, que eso quedó espectacular. Y después vienen los locales, donde está el jardín. Claro, está todo eso. O sea, puede que no es comparable a que si eso hubiéramos votado y que serán vitrales y un centro comercial. No es comparable. Pero por lo menos uno dice, le doy el uso y tengo la satisfacción de la memoria histórica y de que el inmueble es algo. Entonces, todo eso implica que se ayude. ¿Qué hace el municipio? El municipio dice, no, hacemos un descuento del predial. O sea, el descuento del predial para una edificación de conservación es mínimo frente a los costos que tiene mantenerla y frente a los costos de tenerla frente a tener un edificio nuevo. Entonces, ahí es donde falta un poco de trabajo, pero tendría que nacer del sector público, porque el privado debería estar dispuesto y va a estar dispuesto, pero si el sector público no hace las normas, no hace la promoción, no incentiva, pues difícilmente se da. Se necesita ser muy romántico para meterse a hacerlo. ¿Sí? No, pues sí, románticos hay. Habemos pocos, sí. Oiga, Pablo Andrés, y esa transición después de que en el sector de Tangua y donde están las fincas, el trigo, cebada y después hay ese camino al café. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la altura no era posiblemente la confirmada para lograr una pepa excelente? Eso es una historia bonita, se puede decir, porque bueno, como les decía, cuando yo me quedo solo aquí en Pasto, yo decía, bueno, yo pues debo tratar de hacer, por lo menos producir y mantener los inmuebles que pueda tener la familia, como mínimo, eso es lo que tengo que hacer. Y mi papá se caracterizaba porque todo lo tenía pues o no rentado, o rentado muy bajo, regalado, o en el caso de Tangua ya prácticamente abandonado porque eso se acabó cuando iba la importación del trigo, entonces ya no era rentable, entonces estaba abandonado. Entonces decía, no, pues démosle un uso por lo menos, nosotros íbamos todas las vacaciones a pasar allá, démosle un uso a esa finca. Y entonces yo me acordaba que había unos 2 arbolitos de café grandísimos y yo sí, es lo que cargaba, entonces le voy a sembrar café. Sin embargo, primero, pues más chistoso todavía, primero dije, no, pues le voy a sembrar frijol. Y yo llegué y los potreros eran casi que nuevos, porque estaban sin sembrar muchos años, entonces yo hice reposado, sembramos frijol y es una cosecha pero espectacular de sueños, que yo hasta ahora me acuerdo. Y yo dije, no, pues esa vaina
Lo que pasa es que la gente no quiere, o sea, ha sido facilísimo. No, llegué y dije, voy a hacer una cancha de tenis, porque eso me parece una maravilla. Pues fue el único año que me fue bien. De ahí para allá, que mucha lluvia, que no llovía, que el desastre, que los intermediarios, que el precio se caía. Un desastre, o sea, viví lo que es el drama del agricultor en Nariño. Entonces dije, no, por ahí definitivamente no es. Por ahí definitivamente no es. Hay que buscar algo que sea más estable, que no tenga tanto riesgo. Pensé en el café, aunque esa tierra no es cafetera. Y me abordaron ese entonces, estaban haciendo unos experimentos holandeses con manzana aquí. Y entonces yo iba a sembrar frutales. Me convencieron y yo iba a sembrar frutales, sembramos frutales. Pero hay un error craso que muchas veces uno comete cuando emprende empresa. Hace el proyecto, sueña con el proyecto, pero no piensa cómo es que lo va a vender. Sí, ¿y aquí? Y aquí. Y entonces eso nos pasó. Entonces nosotros no sabíamos que la manzana y el durazno tienen que tener un tratamiento post cosecha para que duren. Y más si lo teníamos que llevar de aquí hasta Cali y no teníamos ni termoquines ni nada. Entonces, cuando vino la cosecha, fue el desastre. Primero nos atacaron los murciélagos, y entonces que un problema para cómo hacíamos para que no nos ataquen los murciélagos. No estábamos preparados realmente para ese proyecto. Entonces el proyecto fue muy bonito. Sirvió para que mucha gente se meta en eso al verlo, porque hemos llegado y veíamos árboles cargadísimos de manzanas. Eso me enamoraba aún. Y yo estaba enamorado y me acuerdo que le decía, mamá, de allá vamos a vivir, eso va a ser el éxito. Pues ese éxito no me duró mucho, porque fracasamos en eso. Y entonces dije, no, entonces retomo mi proyectico de café para mantener la finca. Y empezamos a sembrar café para darle uso a la tierra. No, realmente yo no conocía nada de café. Eso. ¿Quién fue tu profesor? No, yo no conocía nada, absolutamente nada. Y entonces sembramos café más o menos como la federación decía. Empezamos a vender, no teníamos equipos, lo vendíamos en cereza, ni siquiera lo disculpábamos, lo vendíamos en cereza. Y en algún momento un amigo me dijo, hay un señor que de pronto te puede pagar un poco más por el café. O sea, si yo te ayudo a vender, me das una comisión. Pues listo, ayúdame a vender, pero sin saber nada. Y entonces él llegó y me dijo, y me vendió el café a un mejor precio. Entonces yo dije, bueno, ahora sí vení al comprador y dije, ¿por qué usted me está pagando más? ¿Y por qué usted me dice que me puede comprar toda la cosecha? No, es que me gustó su café. Eso coincidió un poco cuando se abrió, la federación liberó la exportación. Sí. Antes tenía el monopolio la federación, lo abrió y empezaron a aparecer los exportadores privados. Todos los exportadores privados empezaron no a moverse en el sector del café tradicional, sino en el café de especial, que era por el que el comprador pagaba un poquito más. Entonces eso fue más o menos en el 2010 cuando yo me di cuenta de eso. Y dije, ahí sí hay un negocio que puede hacer que sea sostenible la finca. Metámonos en el mundo del café especial. Y entonces empecé a investigar el mundo del café especial. Conocí a José Gómez, que soy mi socio en la exportadora, es un muchacho de Huesaco que trabajaba con ventas nacionales de café. Y dijimos, exportemos café. Entonces lo primero que empezamos a hacer es decir, bueno, primero conozcamos y produzcamos café de especialidad. Él trajo esa semilla de geisha y empezamos a sembrar no solo en Tangua, porque en Tangua nos daba miedo por el frío, sino más bien en Huesaco. Y en Tangua todavía, pues cuando yo empecé, inclusive cuando fui a la federación a inscribirme, me decían, no lo podemos inscribir por Tangua porque Tangua no es un municipio cafetero. Entonces lo tenemos que escribir como Yacuanquer. Yo le dije, bueno, pues, pero si no me pongo Yacuanquer, pero vayan a Tangua y se enseñen y digan que sí hay café en Tangua. Pues, entonces después ya cambió y ahora ya Tangua es municipio cafetero. Y sembramos y nos dimos la cuenta, por ejemplo, que el árbol se demoraba un año más en Tangua que en Huesaco. Al principio, pues inclusive mi socio se burlaba y me decía, esos arbolitos ahí, enanos chiquiticos, no crecen, vamos a ir los de Tangua gigantescos. Pero al cuarto año produjeron, y estamos hablando más o menos del 2014. Y en el 2014 conocimos un comprador que es de origen brasileño, vivía en Estados Unidos y tenía sede en Suiza. Y llegó a una mesa de catación donde prueban los cafés, y desde que entró cogió la taza y dijo, yo quiero este café. Y era el café nuestro, el de geisha, el de Goraja. Entonces eso pues nos impactó fuertemente. Y empiezas ahí a conocer el mundo del café y especial. Entonces empecé yo a meterme por el mundo del café especial. Tuvimos la suerte que él, como aliado nuestro, me dijo, yo te compro todo el café, y lo empezó a promocionar el café. Entonces nuestro café fue utilizado por baristas internacionales en campeonatos en Finlandia, en Australia, en el Reino Unido.
en Estados Unidos. Entonces, claro, lo conocían. Entonces, al principio uno iba a una feria y nadie lo conocía. Ahora uno va a la feria y la gente dice, mira, yo usé su café para tal concurso, gané, o quedé segundo, quedé tercero. Entonces empieza uno a decir, de aquí hay un mundo, y ve uno que mueve una cantidad de plata y ve que aquí en la tierra realmente lo que se recibe es casi que nada. Entonces uno dice, bueno, tenemos que empezar a romper los nichos, las diferencias, los intermediarios, para que realmente el productor gane más. Y lo empecé a ver como una opción para Tango, como región. Entonces empecé a hacer un proyecto en el que dije, voy a invitar a gente a que siembre. Después no lo hice por la responsabilidad que caía sobre mis hombros. Yo dije, no, voy a hacerlo yo y voy a demostrar, si esto es un éxito, entonces que la gente, que el municipio apoya a la gente que se meta. Pero no me voy a meter antes de tener el mercado, no voy a cometer el error que habíamos hecho con las manzanas. Y entonces cuando ya nosotros empezamos a tener el éxito que tuvimos, pues ya mucha gente ha empezado a sembrar, mucha gente ya ve a Tangua como municipio, como una opción. Y yo aspiro a que la gente empiece a ver que Tangua sí es una tierra cafetera, pero que también se maneje como estamos manejando el obraje. Nosotros en el obraje dedicamos únicamente el 35% de la finca a café. El resto lo estamos dedicando a reforestación. Entonces mucha gente me va a decir, no, mire, pero estás perdiendo mucho. Y entonces digo, no, mire, usted tiene que analizar todo. Primero, se anda mano de obra. Si usted siembra mucho, va a perder mucho, porque no va a poder ni manejarlo siquiera. Dos, en el mundo están pidiendo que haya protección ambiental, que haya sostenibilidad. Y están pagando en el café no solo por la calidad del café, sino todo por lo que hay detrás. Pues si usted trae a la gente aquí y demuestra esto, y demuestra bosques, y demuestra recuperación, le muestra reforestación, pues se van a casar y van a decir, no, yo le vendo su café. Y lo va a comprar no solo una vez, sino varias veces, todos los años. Y es lo que están haciendo. Entonces tuvimos un cliente inclusive que nos había comprado café sin ir a la finca, vino y nos visitó y me dijo, no vuelvas a vender el café sin traer al cliente a la finca. Yo por lo menos te hubiera pagado 4 puntos más si me hubieras vendido el café. El mismo café te lo hubiera pagado más si lo hubieras vendido acá y viendo todo lo que están haciendo, que si no vendes en Pasto. Entonces empezamos a decir, bueno, eso es lo que tenemos que transmitir a la gente. Entonces yo sueño con un Tangua reforestado, un Tangua ambientalmente sostenible, un Tangua que la gente pueda quedarse a trabajar, porque no hay trabajo allá, pues prácticamente nosotros somos la única finca que ofrece trabajo. Y eso nació empíricamente, aprendiendo a hacer las cosas diferentes. Sí. Te volviste referente en Tangua, con la gente, con los campesinos del sector, con los finqueros pequeños, medianos. ¿Qué enseñanza te ha dejado esa participación con la gente que busca hoy a Pablo Andrés Guerrero? Para ver cómo llegamos a ser otro Pablo Andrés. Bueno, yo me he caracterizado por ser totalmente abierto. O sea, somos totalmente, compartimos todo lo que vamos aprendiendo. Nosotros tenemos unas técnicas de hacerlas todas diferentes a la federación y las compartimos y les decimos el por qué las hacemos. Creemos que se aplican más a nuestro territorio, que lo de la federación viene más del eje cafetero como tal, y Nariño es una tierra totalmente diferente, entonces hacemos las cosas un poco diferente. La gente se siente cómoda al hablar con nosotros, se siente que tenemos las puertas de la hacienda abiertas. Eso cambió hace unos 10 años más o menos. Empecé a tener gente y me decía, hombre, Pablo, vos sos muy egoísta. ¿Por qué? Si usted también hace las cosas bien, no, es que mira esta hermosura de cosas y vos la tienes cerrada y el único que disfruta prácticamente sos vos. No, habría. Entonces dijimos, sí, abrámosla, no solo al que quiera aprender, sino al que quiera conocer, al que quiera pasar un rato agradable, al que quiera pasear, hacer ecoturismo, no solo de café. Entonces empezamos a mostrar eso y la gente, el pequeño productor lo ha sentido así. Entonces vaya a decir, yo quiero aprender. Lo que nosotros somos es muy transparentes. O sea, no se le puede decir a la gente, mire, usted va a sembrar café y le vamos a garantizar que tiene un éxito. O sea, tiene que tener el conocimiento claro de que el café implica trabajo, que implica incluso un poco de suerte cuando lo va a comercializar para poder vender. O sea, por ejemplo, nosotros cuando conseguimos la semilla de geisha la tuvimos que traer de Panamá. Nadie vendía en Colombia semilla de geisha. Hoy Nariño tiene muchísimo geisha. La gente pensó que no, que eso era poder tirar la semilla, cosechar y vender carísimo. Pues no. O sea, hay muchísima gente que tiene geisha y tiene que venderlo a precio de federación. ¿Por qué? Porque implica un proceso, implica conseguir un cliente que esté dispuesto a pagar más, que no son todos, que son muy peleados, y entonces tienen que conocer todo eso. Entonces uno tiene que decirle al nuevo productor, no pintarle un castillo, sino decirle, mire, usted sí puede mejorar sus ingresos, puede, pero no aspire a que de la noche a la mañana
va a volverse esto una mina de oro. No, es un trabajo continuo y usted sí va a lograr tener resultados y probablemente con café sí pueda hacer sostenible su finca, pero pues dentro de un compromiso de trabajo también. Sí. Dijiste una cosa muy importante, que el obraje, el sector se convierta en un punto que sea de obligatoria visita por parte del turista. Estamos tratando de continuar con esa creación de la vuelta al volcán. Estamos empeñados en que Sandoná no solamente son sus excelentes sombreros, viene una nueva atracción turística a Sandoná. Tenemos la posibilidad de en Consacá llevar y decirle a la gente qué fue que pasó en esa batalla de Bogotá, ¿no? Tenemos la oportunidad de todo ese paisaje y de que tengamos como nariñenses la oportunidad de mostrar lo que todo el mundo con orgullo muestra de su región. Y vamos a llegar allá, a tener ese punto. Como Santa Clara tiene un punto en Sandoná, el Obraje va a tener un punto allá en Tanga. Porque queremos es construir, queremos es aliarnos y darnos la oportunidad de poder ofrecer y de poder cobrar. ¿Qué pasó, Pablo Andrés, cuando se oye un puntaje de 90.61? Antes de tocar ese tema, te hago una pequeña referencia a lo que acabas de decir. Sí. Que me parece fundamental y el avance en la vuelta a las carreras va mucho más rápido. Sí. Pero vuelvo y toco fugazmente la importancia de la corresponsabilidad, lo público y lo privado. Yo ya estoy hablando, por ejemplo, y estoy tratando de lograr, y he luchado con alcaldes anteriores en Tangua, de que también pongan su parte, porque Tangua no es solo el obraje. Claro, sí, sí. Entonces Tangua no tiene un buen restaurante, o sea, yo he ido allá a cualquier espectacular de no creer restaurante. En Consacá, sí, por eso. Entonces la gente tiene que ver algo que ir allá. Si no, me voy a almuerzo en Tangua, recorro algunos otros 1 o 2 puntos atractivos que tengan y visito el obraje. O voy y visito el obraje y aprovecho y si no lo tienen, pues pierde. Hay mucha gente que va a decir, no, bajemos, sí, pero lo que pasa es que no hay donde almorzar. Entonces vamos a almorzar allá con qué, después ya nos quedan muy lejos. Entonces, tiene que haber esa articulación para que la cosa resulte. De pronto yo me puedo pegar a la vuelta de las un pan maravilloso, pero me va a doler, pues que no poder ofrecer. No, sí, que Tangua como tal, no yo, sino que Tangua no ofrezca todo lo que podría. Y que la gente llegue al obraje y que el obraje salga y ni dio tanto. Entonces, ahí es un llamado a que sí, que intentamos que eso es. Pero hoy, alumna más, el obraje. Claro, sí, por eso, sí, no, pues a mí me decía, inclusive el alcalde decía, pongamos una valla allá y lo ponemos. No, ¿qué me va a poner a mí, hombre? Sí, póngalo de Tangua, sí, póngalo de Tangua, a mí no me ponga, o sea, pero hagamos la visita ya, hombre. La idea no es mala. Pero yo le decía, es que hay muchas cosas hermosas de Tangua, vamos a ver, ¿eh? Entonces, muestre lo que sea, es una valla muy bonita para entrar, porque inclusive ahí en el retorno no se ve, no hay ni vallas, no se sabe por dónde se entra Tangua. Entonces, ponga una valla, ponga una cosa, hay 3 atracciones y busque una alianza con alguien que ponga un muy buen restaurante. Y con eso, la vista de ahí es espectacular. Bueno, pero hay mucha gente que va a llegar allá. Sí, ojalá. Y tienes que darle toda esa información y todo ese afecto que demuestras a la gente que quiera llegar a invertir en, porque eso es para el bienestar de todos. Yo te decía... Ahora sí te respondo a la pregunta. Sí. Entonces, a ver, o sea... 90.61. Sí, o sea, se dio una coyuntura. O sea, nosotros nunca habíamos participado en concursos de tasa de la excelencia. La tasa de la excelencia es un concurso internacional que se hace en todos los países productores de café. O sea, en Colombia hay uno, en Ecuador hay uno, en todos los países productores de café. Entonces, nosotros nunca participábamos. ¿Por qué no participan? Porque, bueno, lo que pasa es que como Tangua es tan alto, la cosecha es 2 veces más tarde que en el resto de Nariño, de los municipios del norte. Y el concurso normalmente lo cerraban en junio. Entonces nosotros casi que nunca teníamos café para participar. Y nunca me preocupé. Vino la pandemia. Y la pandemia trastocó todos las fechas, los calendarios. Entonces, para retomar el concurso, lo pasaron y lo hicieron en febrero. Yo dije, pero para febrero sí tenemos café. Claro. Y entonces participamos en ese café y tuvimos una particularidad porque estábamos todavía en el trance. Participamos 2 veces, participamos en noviembre y participamos en
en febrero, pero en noviembre, digamos, nos pusieron como huesaco, o sea, no nos pusieron como tango. Ya. Entonces, ahí logramos tener un tercer puesto, digamos, pero como huesaco. Entonces también me dijeron, no, o sea, lástima, ganaste. Después participamos en marzo, en febrero, pues, y sí logramos que nos pongan como tangua, como braque tangua. Y entonces fue para mí muy satisfactorio que no ganemos la primera vez, que habríamos sido anónimos, pues por decirlo así, porque estábamos como huesaco, y que ganemos la vez que participamos en febrero. ¿Por qué? Porque eso visibilizó tango. O sea, eso, el alcalde inclusive dijo, me están llamando a decir, ¿cómo así que Tangua está ganando y Tangua Café de dónde? Pero le dije, no, pues sí, Tangua Café. Entonces ganamos, y ganamos un puntaje que es sobre 90. Sobre 90 quiere decir que es una tasa muy buena, excelente, que ya la consideran como presidenciable en esa categoría. O sea, las tasas 90, 91, 92 ya son bastante raras y son excelentes. Pero se dio, date cuenta, una cosa particular. No fue tanto el ganar el concurso lo que fue llamativo, sino la subasta posterior. Porque son dos cosas. Uno es el concurso, usted gana, hace una ceremonia. ¿Pero ese concurso se desarrollaba en dónde? Ese concurso, pues en ese momento nos tocó virtual. Ya. ¿Sí? Entonces uno manda los muestras, ellos catan y después mandan Pero resultados. ¿dónde estaban los catadores? Creo que los hicieron en Bogotá. Ya. ¿Sí? Ellos varían y están en diferentes. Normalmente van a las diferentes regiones, pero ese año no se podía. ¿Sí? Y entonces ya le dieron la premiación, fue virtual todo. Normalmente la gente va y asiste a la ceremonia. Acá fue todo virtual. Nosotros tenemos la señal ahí. Y lo seguiste. Claro, ellos lo transmiten. ¿Sí? Y uno al rato se le iba la señal y entonces uno no sabía si sí o si no, porque normalmente hay 23 finalistas. Y entonces ellos empiezan del 23 hacia el primero. Entonces uno va diciendo, bueno, ya voy 18, ya quedé de 15, ya quedé de décimo, entré entre los 5 mejores. Y al final, pues uno no sabía si lo que habían dicho era el que ganó o el que quedó de segundo. O sea, ahí hubo una como duda, pues cuando se leyó. Entonces nos veíamos, ¿qué? ¿Ganamos o no ganamos? Porque era una cosa, yo siempre he dicho, aunque me dicen que eso es modestia, yo digo que no, que eso no es modestia, que eso es sinceridad, que uno para ganar un concurso se necesita mucha suerte. O sea, en Nariño hay muy buen café, cafés de la misma taza, pero vos tienes que tener la suerte de que los catadores estén en ese momento y que te toque el que sea el momento, ¿sí? Entonces le digo, no, sí, obvio hay que tener un buen café, pero también hay que tener un poquito de suerte, pues ayuda de arriba, pues. Sí. ¿Sí? Entonces la tuvimos y ganamos. Entonces celebramos y todo el cuento, y no pasó mayor cosa, no hubo mayor escándalo. Hasta ahí, normal. A los 2 meses viene la subasta. También se hizo virtual. Esa sí es internacional. El café nuestro finalmente lo compró una firma de Van Gogh. Y en ese momento pagó $135 por la libra. Entonces, claro, fue el reto que hasta ahora está en tasa de excelencia de Colombia. Y fue una sensación. Pero yo me ponía a ver el resultado de esos concursos y dije, no, pues, o sea, a mí lo que me ayudó fue tener la tienda. Porque la gente, hay muchos nariñenses que han ganado la tasa de excelencia, pero nadie ha tenido el impacto que hemos tenido nosotros. Claro. Pero nosotros lo tuvimos porque nosotros podíamos ofrecer el café. Y lo pusimos en tienda y la gente decía, aquí está el café, y la gente decía, no, esa es la referencia de calidad. Entonces, eso, una tienda que empezó como un sitio agradable para recibir a nuestros clientes, se convirtió pues en un referente de dónde poder ir a tomar buen café, donde recomiendo a la gente que vaya y visite, porque está el mejor café de Nariño. Pues nos dan ese título, aunque no es, pues hay muchos cafés inclusive iguales o mejores, pero nos hemos ganado pues, de suerte que nos conozcan así, y eso se convirtió en que trascienda. Entonces le decía, miren, el impacto, cómo varían las cosas. Se supone que son concursos que van orientados a productores, pero el productor pues recibe un reconocimiento, pero muchas veces no lo puede usufructuar. En cambio, si tiene una forma de comercialización, pues el impacto es muy alto. Entonces, eso es como una enseñanza que a uno le da. Y también un mensaje que es anecdótico, que la gente después decía, y me decía, Pablo, vimos ahí que está gente diciendo y Pablo sí sabe, en el café es donde ha estado la plata. Le digo, no, mire, el concurso es un concurso de unas cantidades reducidas de café. Uno a un concurso no manda toda la producción de la finca.
Hay concursos inclusive que mandan 25 kilos. A esos concursos en los que llegan a precios exorbitantes de $2,000, de $3,000 una libra, son 5 kilos o 10 kilos de café nomás. Pero el boom que hacen pues es violento, pues, ¿sí? En el caso nuestro, nosotros vendíamos, era como 250 kilos. Eso es lo que nos pagaron ese precio. E incluso la organización se quedaba con el 60% del concurso, del precio. ¿Sí? Entonces, no es que es que uno hizo la plata vendiendo el café. No. O sea, es más el renombre y lo que tú tienes que seguir haciendo en la finca para lograr vender el café un poco por encima la fama te ayuda y después vender un poco por encima del precio de federación. Lo mismo pasó con la tienda, por ejemplo. Entonces uno ve con satisfacción cómo el Pasto cambió y Pasto ahora se conoce como una capital cafetera. Sí. Eso no es de hace 10 años para acá, ¿no? Cuando, por ejemplo, empezaba con Cafeto, empezaba con la catedral, que eran los únicos que estaban ahí. Sí, sí. ¿Sí? Pero uno iba y no, o sea, la gente no hablaba de café especial, era muy difícil. Inclusive yo recuerdo la primera vez, tal vez que Cafeto fue a una feria, con todo el empujo y todo, de pronto tuvo algún golpe allá, porque si no, esto aquí como que no, el camino no está pegando tanto para el impacto local que uno quisiera. Y de pronto no estuvimos preparados desde esa época, Andrés, para ofrecer la excelencia, como tú dices, porque hoy el colombiano promedio hemos aprendido a diferenciar un buen café. No había la cultura, yo pienso, pero la cultura no la hace una sola persona. O sea, entonces yo pienso que ya estaba, entonces ya estaba la catedral, ya estaba el café. Vinimos nosotros con Obraje, con ese boom que la gente dio impacto. Pero hoy te das cuenta que estamos llegando al otro extremo. Hay por lo menos 40 cafés de especialidad en Pasto. Y buenos. Y buenos. Sí, pero entonces uno dice, bueno, es duro, ¿no? O sea, entonces uno dice, ojalá todos nos vaya bien, todos aguanten, pero uno tiene que saber que sí, que como todos los negocios, pues tiene trabajo, ¿no? O sea, no es solo llegar y sembrar café y vender, vamos a vender café, no es solo llegar y abrir un café y vamos a tener un gran negocio exitoso, ¿no? Hay que hacer un trabajo, como todo, duro, y obviamente hay que aguantar pues, las vacas flacas, porque hay momentos también de vacas flacas, ¿sí? Pero sí es satisfactorio para mí, ha sido muy satisfactorio el mundo del café, me volví apasionado, ¿sí? Sí. ¿Qué es Obraje? Obraje nació del nombre de la finca, y el nombre de la finca, lo primero que cuando yo le puse al café y decía, bueno, ahorita voy a preguntar qué es Obraje. Sí. Entonces, pues, hoy, pues, ¿quién no se mete a internet a buscar qué es Obraje? Entonces, Obraje es una especie de minga, se reunían los indígenas a hacer pelales en conjunto. Ya. Era realmente como una minga de trabajo. Pero, en la región como tal, el Obraje, realmente la finca, la hacienda, era muy grande, exageradamente grande, en una zona supremamente quebrada, de topografía muy quebrada. Y la gente, los trabajadores vivían dentro de la finca, tenían casita y tenían parcelas, que no eran propias, eran de la hacienda, pero ahí vivía la gente. Y por el uso de esas parcelas, por tener ese derecho, tenían que ir a pagar un día de trabajo a la semana o a cada 15 días, no sé, eso no lo vimos nosotros, eso era de remoto, pues. Y entonces, pues eso era lo que llamaban el obraje, o sea, vamos al obraje, o sea, vamos a la estancia, a la hacienda, a contribuir, pues, digamos, como diríamos hoy, a pagar el arrendamiento. Y bueno, eso se fue quedando, ya de nombre, quedó de nombre, y luego ya trascendió porque la vereda ya se llama obraje. Sí. Ya las parcelas como tal desaparecieron porque en su mayoría mi papá las escrituró o las vendió pues casi que a precios simbólicos para que la gente se vuelva propietaria. Entonces la hacienda ya quedó reducida y todos los que viven en la hacienda pues se volvieron propietarios, pues, digamos, ¿sí? Entonces eso también es una historia que fue bastante bonita, pues, digamos, ¿eh? Y bueno, y el nombre quedó, y el nombre quedó muy, muy bonito, sí. Ya. Pablo Andrés, tú tienes 5 sobrinos que te roban las sonrisas, que te alegran la vida. ¿Qué piensan ellos de ese legado, de todo lo que se construye para el futuro y para la vida de ellos mismos? Bueno, pues, ¿qué sueños en conjunto hay para el futuro? Pues ahí te participo, pues que ya tengo una sobrina nieta. Desde 2 días, hace 2 días. ¿Sí? Es una familia muy chiquita, pero... ¿Nieta de Luis Guillermo? Nieta de Luis Guillermo. Oye, sí, sí. Felicidades, Luis, desde aquí. Sí, de Liliana María. Ya. Bueno, a ver,
Eso se remonta a cuando yo dije, me preguntaste que qué era yo dije que era enamorado de Nariño, que era enamorado de Pasto. Y yo quiero, uno siempre piensa como familia, y tratando de recordar a mi padre, pues cuando él siempre quería tanto a sus hijos y a sus nietos. Yo digo, uno que quisiera, pues que eso trascienda, que la familia no desaparezca. Hoy, tristemente, si a eso vamos, pues el único que queda Pasto soy yo. ¿Sí? De resto no hay nadie. O sea, mis hermanos están por fuera y mis sobrinos más fuera todavía. Sí, right. Entonces empecé a decir, bueno, o sea, de pronto no hubo la forma de llamarlos a que tengan el amor a la tierra que nosotros tuvimos aquí o que yo llegué a tener aquí. Y cuando apareció el tema del café, yo dije, ese es un tema que sí es encantador, ese es un tema que podría enganchar a ellos, a pesar de que son una línea totalmente diferente. Y empecé a remodelar la casa, a hacer la casa habitable, a que vengan a pasar temporadas. David empezó a venir con sus niñas chiquiticas, casi desde los 2 años, todos los años, a pasar temporadas en el obraje. Empezaron a enamorarse del obraje. Mi otro sobrino, Juan Guillermo, también fue allá y empezó a gustarle el café, a meterse en el mundo del café, a conocer. Entonces le dije, no, yo lo que quiero es que primero tenerlos cerca, impregnarlos de ese amor por la tierra, que no es fácil, que es lo que decido. Ahora estamos con David Junior, por ejemplo, que está comprometido. Abrimos un local, un obraje en Cali, para que él se vincule a esto. Y entonces que desde Tokio ya esté pensando en que va a venir todos los años y que va a estar vendiendo café y que va a meterse en este mundo y que quiere exportar. Pues eso es muy satisfactorio porque dice, mira, hay quien va a seguir. ¿Quién continúe? Y hoy tristemente muchos proyectos se están muriendo por eso, ¿no? Porque los herederos ya no los continúan, ¿no? Entonces, más allá de la satisfacción de tener a la familia unida, uno dice, mire, lo que estamos construyendo va a tener un futuro también, ¿no? Entonces eso es importantísimo. ¿Y quién más que ellos? Pero sí, es para ellos. Es para ellos. Pablo Andrés, el amor se cocina en la casa y se nutre con cada una de las recetas. Y el cocinar, el saborear, se vuelve una parte fundamental y un punto de encuentro. Indira hace una parrilla muy bonita y muy rica para Pablo Andrés. Bueno, Indira es muy especial. Indira es muy especial. Pues es muy anecdótico porque inclusive, o sea, cuando nos conocimos, pues yo ya era cafetero, pues digamos, y ella cuenta irónicamente, pues que en un restaurante, pues que fuimos a comer, yo no me tomé el café. Y entonces digo, no, este man es medio... ¿Sí o sea? Sí, no, pues hoy es ella la que no puede tomar, ¿no? O sea, porque cuando uno aprende a tomar buen café, sí, no vuelve a tomar café que no sea bueno. Así es. Pero ella me enseñó a mí en muchas cosas, pero entre ellas a comer bien acá. O sea, no solo la parrilla, ella prepara en sí excelente. Ella prepara bien lo que quiera preparar. O sea, ella me dice que yo le hago mucha fama y que la pongo nerviosa porque todo lo tiene que salir bien. Digo, pues que no hay necesidad. O sea, vos lo preparas y sale bien. Entonces, sí, me enseñó a comer. Yo disfruto muchísimo la carne. Además, sé algo de carne ya y es por ella. O sea, yo antes no comía nada de carne. Absolutamente nada. Pues comía y decía, me gustó. Hasta ahí. Hoy ya sé, no, mira, es una punta larga, está bien, está en buen término. Sí, o sea, y eso es por ella. O sea, realmente ha sido una persona que me ha enseñado mucho en eso. Y que es pues muy importante para mí y mantener un grupo, una unidad familiar. Está Manuela, ¿sí? También está ahí, que es parte integrante pues de la familia y que hemos logrado hacer un grupo que considero que es sólido y que lleva mucho más allá de simplemente la cocina como tal, sí, sino es el compartir, es el tener el mismo tipo de humor, el saberse apoyar. Entonces yo pienso que sí, es muy importante en el día a día, ¿no? Es muy importante. Y enamorarme no solamente con la comida, sino con el sabor de ella, el día a día. El humor, sí, o sea, ahí no tenemos nuestro rifirrafe humorístico, pero pues eso es parte del arte de disfrutar. Bueno, oiga, muy bien. Pablo Andrés, tú tienes un sueño pendiente
y es ver reforestada la finca del Obraje, llegar a la cuenca del río, salvar lo que debemos salvar, lo que se puede salvar, que todo se puede hacer. ¿Cómo va ese proyecto? A ver, o sea, yo me remontaría para poner un poco en contexto. O sea, pues yo voy a Tangua muy seguido. Y si ustedes han viajado de Pasto a Ipiales en época de verano, cuando a la gente le da por hacer quemas, ¿sí? Uno se encuentra en las montañas del Pedregal totalmente quemadas, negras. Sí, da una tristeza, provoca a uno llorar, ¿no? O sea, uno no sabe el daño que esa gente está haciendo. Y a ratos uno dice, este año están saliendo los arbolitos y de pronto al otro año otra vez los queman. Entonces yo siempre decía, bueno, ¿por qué no hay proyectos? ¿Por qué la gente habla tanto y los gobiernos hablan tanto de proyectos de reforestación y eso uno no los ve plasmados? No los ve en el territorio. Uno llega a Tangua, va, ve el mirador, ve eso es todo rastrojos, arbolitos eucalipto, lo único que hay. Entonces uno dice, no, ahí no estamos haciendo nada, no, hay poca posibilidad para las aves, para los animales. Y hay mucho terreno que está totalmente sin uso. Entonces yo decía, bueno, deberíamos hacer, y vuelvo a buscar el apoyo en lo público. Decíamos, mire, deberían hacer proyectos realmente de reforestación que le hagan rentable a los productores tener eso, que valore, que está llevando agua. Hoy están ahí una escasez de agua tremenda, tienen que hacer los proyectos de unos costos gigantescos por falta de agua. Pero ¿por qué no se han puesto desde antes a reforestar y a recuperar ese ambiente? Que les cuesta mucho menos, pues les costaría a la larga mucho menos. Entonces, iniciamos con el proyecto de Obraje. El Obraje inició con café, que era sustituir lo que era trigo con café y dejar reforestando, retirando los eucaliptos y poniendo árboles nativos donde estaban los bosques, para tratar de que sea referente como ejemplo, para que la gente se dé cuenta que se puede. Y luego ya los compradores nos empezaron a presionar que no, que el café tiene que tener sombra. Nosotros no hemos demostrado que haya beneficio muy marcado en la sombra del café, pero sí es muy marcado el beneficio cuando le vendemos al comprador extranjero. Entonces, ahora cuando uno va al Obraje y lo ve, ya ve un bosque, ¿no? Es un paisaje totalmente diferente y lo que estamos tratando y mandando el mensaje es que, mire, eso se puede hacer y eso es rentable. O sea, tratemos de hacerlo en varias partes y probablemente toda esta región va a ser aún más bella, más hermosa y mucho más turismo, entonces tendremos más otras fuentes de ingreso y demás. Hola Andrés, pero tu responsabilidad hoy no solamente es el Obraje y la parte de la finca, la juventud de Tangua, la juventud de ese sector, el campesino que no quiere salir de su campo. ¿Cómo los invitamos a que continúen y que acepten la invitación que le hace Pablo Andrés? Es un desafío difícil, o sea, sí, la gente, la mayor parte de la gente que trabaja con nosotros es mayor, 60 años y mayor, o sea, la gente que se ha quedado a vivir allá y no tiene opción de trabajo. Hay muy pocos jóvenes. Nosotros lo que estamos tratando es de capacitarlos y decirles, mire, ayer casualmente una visita de jóvenes del sector de Funes, no es Tangua tal, es de Funes, pero van allá y entonces digo, mire, la agricultura bien llevada y con una dedicación puede valer la pena, puede darle a usted un poco más que salir a ser mototaxista. Así es. Así entonces, lo que tenemos que es encontrar el qué y el cómo. Y la alianza con quien lo hacemos, exactamente. Entonces, estamos tratando de hacer que la gente sepa que tenemos una apuesta de colaboración, que queremos ser una mano amiga para que realmente esa transformación sea exitosa. Y que probablemente si ellos le ponen el esfuerzo y logramos esa alianza, pues no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero poco a poco habrá más personas y más jóvenes que de pronto demuestren que se puede. Porque tenemos la satisfacción, por ejemplo, inclusive de un muchacho en Policarpa que fue hace casi 10 años al Obraje a ver la primera semilla de geisha, se llevó la semilla de geisha del Obraje y hoy es ejemplo de superación, de superación en Policarpa, de sustitución de cultivos y tiene una organización cafetera que está exportando en Policarpa. Entonces uno dice, mire, hombre, si él lo hizo en Policarpa, que es mucho más complejo, sí, pues acá lo debería poder hacer, ¿no? Entonces, con devoción, todo con mundo, amor, obviamente lo que él tiene es amor y dedicación. Así es. Sobre la mesa hay 5 letras, las de B1501.
Debajo de cada una de esas manos hay una tarjeta con una pregunta. Esta es la pregunta de la energía, la pregunta ahorita de nuestro patrocinador Montevideo. Escoge tu pregunta. 5, el centro. Centro, medio derecho. Bueno, ¿dónde sentimos las emociones? Esa pregunta. Yo pienso que las emociones las sentimos en el corazón, pero la respuesta está en el cerebro. Y lo importante de las emociones es qué hace uno con ellas, qué hace uno después. Uno se emociona, pero eso lo lleva normalmente a hacer algo. Entonces, el primer impacto, sí, uno se emociona y se llena todo el cuerpo de algo, de una energía que yo pienso sale del corazón. Pero necesariamente va a llegar al cerebro y eso le va a llevar a vos a pensarla, a razonarla y a actuar en consecuencia. Entonces yo pienso que eso es lo más valioso, lo más hermoso, es que sea así espontánea, pero que siempre sepas qué hacer con ella, cómo hacerla aún más valiosa. Sí, ¿qué se va a decir de Pablo Andrés Guerrero del futuro? Bueno, eso es difícil responder porque, pues, uno podría decir qué quisiera uno que se diga, pero lo que uno quiere, por el punto va a ser muy diferente a lo que realmente se diga, ¿no? Y de acuerdo a cómo mire la gente, sí, claro, o sea, y de pronto cómo lo perciban, ¿no? Porque yo soy una persona tímida, o sea, y mucha gente no lo sabe, ¿sí? Y en el transcurrir de la vida me he dado cuenta que mucha gente me dice, mire, yo pensaba que tú eras así, tú eras antipático, tú eras engreído, tú eras descortés, y realmente no era eso. Me di cuenta que no es así, que eso es totalmente diferente. Y yo le decía, bueno, parece que es producto de la timidez. O sea, uno entra a un espacio, entra a una reunión y de pronto es tan tímido que no se atreve a saludar a uno por todos, hace un tímido hola para todos. Y depende cómo lo interprete la gente. La gente dice, yo lo conozco, es que Pablo es así, es tímido. Y hay gente que no lo conoce y no, el Pablo es engreído. Y entonces, depende de lo que cada persona piensa, es lo que va a hablar después de él. Entonces, la persona que me ha llegado a conocer, pues yo pienso que va a hablar bien de mí, va a hablar que soy una persona de familia, que soy una persona soñadora, una persona que buscaba el bien común, una persona que siempre pensaba en los demás, que despreocupado, desinteresado, y aspiraría a que mucha gente llegue a conocerme, para que la mayor parte de la gente que hable de mí tenga ese recuerdo grande, ese recuerdo. Muy bien. Juan Andrés, muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado en esta mañana. Te reitero nuestra felicitación, porque ser abuelo, tío o tío es una condición muy especial. Por tu intermedio, un abrazo a Luis Guillermo, a su señor, a su y a todos. No, muchas gracias. Muchas gracias y muy gracias de momento.